Con su venia, presidenta diputada Karina Labastida Sotelo. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Los saludo cordialmente, así como las personas que nos siguen a través de las redes sociales y medios de comunicación. El de la voz, el diputado, y voy a enfatizar mi nombre, diputado Jorge García Sánchez. Sí, importantísimo. En mi carácter de diputado, integrante del grupo parlamentario de Morena, y en ejercicio del derecho que me confieren las leyes de la materia, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Movilidad del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y a los 125 ayuntamientos del Estado de México para que dentro de sus competencias desarrollen normas que garanticen la movilidad de las personas con discapacidad con base en la siguiente exposición de motivos. La Organización Mundial de la Salud define como discapacidad un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. En México, casi 8 millones de personas tienen alguna discapacidad, que representan el 7.3% de nuestra población. Mujeres y hombres cuya integración en las ciudades y municipios no es plena. La encuesta nacional sobre discriminación en 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía afirma que una cuarta parte de las personas con discapacidad mayores de 12 años son víctimas de discriminación en al menos un ámbito social, afirmando que las calles y el transporte público son los espacios donde la exclusión es más evidente. El deterioro de hoy en día presenta la movilidad es resultado del abandono de políticas integrales de esta materia, por lo que le solicitamos que se tomen medidas y acciones que desarrollen políticas públicas que enérgicamente se garantice el acceso al transporte público inclusivo y con especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. La Ley de Movilidad del Estado de México, en su artículo 4, señala que el derecho humano de movilidad implica obligación del gobierno del Estado y de los municipios de realizar un conjunto de acciones que tiendan a procurar su debido ejercicio. Asimismo, se maneja bajo un principio rector de igualdad, donde promuevan, fomentar la movilidad, se encuentra al alcance de todas y todas las personas que se desplazan por motivo laboral, por motivo de estudio, por motivo de comercio, por motivo de servicios, por recreación, cultura en territorio mexiquense. Con especial énfasis a grupos en condición de vulnerabilidad, principio rector que está estipulado en la Ley de Movilidad del Estado de México y del cual se carece en dicho estado. Carecer de un acceso digno en el transporte público impide tener actividades y derechos como lo son el acceso a centros de salud, el acceso a la educación, el acceso a áreas laborales, temas que acentúan la desigualdad e impiden un pleno desarrollo social para los mexiquenses, ya que la movilidad juega un papel clave en el acceso de oportunidades. Y estos grupos tienen necesidades particulares que deben ser
prioritarios para el desarrollo de una política social y una movilidad sustentable. No contar con un sistema de transporte inclusivo nos lleva a la vulnerabilidad sistemática de los derechos humanos de personas con discapacidad en el Estado de México. Se trata de la dignidad de las personas, de asegurar un trato humano, incluyente, con recursos destinados para ese fin. De acuerdo con el coordinador de tecnología y datos del Instituto Mexicano para la Competitividad en el Estado de México, el 20% del gasto de un hogar se destina a la movilidad. Esto significa menos ingreso disponible para las familias mexiquenses. Aunado a esto, contamos con que el transporte público del Estado de México es de los más caros del país y con severas deficiencias. Por otra parte, el Instituto Mexiquense para la Protección e Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad debe velar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Debe velar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, realizar acciones de manera enunciativa y no limitativa, y las cuales se encuentran establecidas en la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, donde se enfatiza que el Instituto garantizará los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos que propicien su pleno desarrollo e integración. Asimismo, es la encargada de salvaguardar que en los términos de la ley respectiva a las unidades concesionadas de transporte público y sus instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios. En nuestro estado, la movilidad no es accesible, mucho menos segura. No atiende las necesidades básicas de todos los usuarios. Por lo tanto, mejorar la movilidad para los grupos vulnerables significa combatir la pobreza, abatir la escasez y falta de accesibilidad a servicios prioritarios. Es necesario garantizar la accesibilidad para los traslados y de esta forma estaríamos hablando de prevenir y erradicar la discriminación en el transporte público. Hablando de personas con discapacidad, se cuentan con leyes que protegen a estos grupos vulnerables. Sin embargo, en términos de su aplicación, la movilidad es sumamente limitada y en algunos casos hasta nula, por lo que es indispensable que las autoridades del gobierno trabajen en conjunto para dar una vida y una movilidad digna a este sector. Por lo agravante de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución en aras de construir una movilidad justa e igualitaria para los mexiquenses. Puntos de acuerdo. Primero, se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones garantice la movilidad de las personas con discapacidad y a grupos vulnerables en el transporte público. Segundo, se exhorta al Instituto Mexiquense para la Protección e Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad a establecer mecanismos de colaboración con autoridades y empresas privadas con el fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad, movilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público, tal y como la marca la fracción primera del artículo 42 de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México. Tercero, se exhorta a los 125 ayuntamientos del Estado de México a establecer políticas públicas de movilidad en torno a la construcción de municipios seguros e inclusivos para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Señores
diputados, señoras diputadas, aquí la mesa, la honorable mesa, ¿es cuánto, señora presidenta? Muy amable.